Medicina y Salud le agradece al ICSI, Instituto Cardiovascular San Isidro, al Sanatorio Las Lomas de San Isidro y al director del ICSI, el doctor Pablo Studbach, que nos permite estar con nuestras cámaras en un Ateneo que es común. Es un Ateneo que se hace todos los miércoles, donde ustedes van a poder presenciar a colegas que permiten la discusión de casos y intercambiar opiniones. Este Ateneo se hace rutinariamente. No sé si debiera decirlo, hay que agradecer a la gente de Fénix que auspicia este Ateneo. Medicina y Salud no tiene ningún compromiso con ninguna empresa en especial, pero creo que es bueno agradecerles a quienes ayudan a colegas a poder realizar este evento. Pablo, me gustaría que vos dieras un poquito las directivas de cómo va a ser el Ateneo, de qué vamos a tratar, y después el Ateneo va a ser comúnmente como todos los miércoles. ¿Qué tal? Bueno, el Ateneo, como todos los Ateneos que hacemos, lo que intenta es bajar lineamientos sobre el manejo de distintos escenarios clínicos. Esto obviamente se logra a partir de la discusión multidisciplinaria y en función de ello de los consensos y las publicaciones escritas en la literatura. Y en función de eso tomamos posturas en distintos escenarios de la cardiología. En este caso lo que vamos a hablar es de algo que acá en San Isidro vemos bastante, sobre todo en la primera etapa del año, el primer semestre, que es la evaluación para riesgo deportivo. Para ello nosotros contamos con en este aspecto un aspecto multidisciplinario, porque además de tener el área cardiológica, para esto contamos con deportólogos, con traumatólogos, y hemos avanzado un paso más ahora al desarrollo de un centro de alto rendimiento deportivo, que lo va a coordinar, o ya está coordinando el doctor Guillermo Boto, que se va a enfocar en un análisis más preciso, complejo y meticuloso de todos los deportistas, dependiendo la intensidad y el grado de complejidad del deporte que desarrolla. Entonces este Ateneo va a mostrar dos escenarios opuestos en cuanto a deporte competitivo y deporte recreativo y cómo hoy deberíamos evaluar estos pacientes. Cada participante que tome la palabra opinará al respecto y iremos tirando lineamientos de conceptos de cómo se debe manejar esto. Bueno, es muy importante justamente este Ateneo y creo que es un punto crítico porque lo que somos padres y tenemos hijos haciendo competencias de alto rendimiento, ya sea fútbol, rugby, natación, remo, lo que fuera, siempre tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Los deportistas que están practicando actividad tienen que saber cuáles son los riesgos que pueden correr y cómo se pueden prevenir. Y aquellos que pasamos ya cierta edad y queremos hacer alguna actividad, comenzar alguna actividad, también es importante que tengamos lineamientos y creo que este Ateneo lo va a poder explicar. Así que bueno, Pablo, te dejo a cargo de Medicina y Salud. Muchísimas gracias. Primer slide. Bueno, el primer caso se trata de un paciente de 17 años, masculino, que juega rugby en divisiones inferiores y tiene como objetivo en su vida seguir dedicándose al rugby. Este deporte lo hace de los 6 años, entrena 6 días a la semana durante al menos 4 horas en el club de la zona. Habitualmente se ha controlado desde el punto de vista cardiológico y no se ha encontrado ninguna anormalidad y viene aquí a nuestro centro para ser evaluado nuevamente. En este caso, la primera pregunta que yo le quiero hacer a Guillermo Boto es además de ser traumatólogo del Sanatorio Las Lomas y ser el médico responsable de la selección argentina de rugby, es además el coordinador y director del programa nuestro del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Guille, me gustaría saber tu opinión sobre cómo es el enfoque global de un deportista de estas características cuando dice me quiero chequear y me quiero controlar para ver si puedo hacer este deporte con la mayor seguridad posible. Gracias, Pablo. Bueno, en primera instancia creo que tenemos que ver si el paciente esté apto para hacer actividad deportiva, para lo cual creo que es básico el chequeo cardiológico del paciente y a ver si está en condiciones de realizar independientemente de cualquier tipo de deporte, en este caso rugby, pero cualquier tipo de deporte, a ver si está preparado y está físicamente apto para realizar ese deporte.
con lo cual todo el departamento de cardiología lo va a evaluar. Después la evaluación deportológica específica, la evaluación clínica con sus antecedentes familiares, también es importante dentro de la terna o la tríada de evaluación del paciente. Y después en una segunda etapa la parte traumatológica específica, toda la evaluación articular, muscular, a ver si sus articulaciones y sus músculos están preparados para realizar deportes recreativos o de elite o de alta exigencia. Y agregaría también hoy por hoy muy pedido la parte nutricional dentro del entrenamiento invisible que nosotros llamamos, para ver todo el chequeo nutricional y el aporte nutricional tan importante en el entrenamiento del deportista. Pablo Micheli es el deportólogo de nuestro centro, exclusivamente del análisis deportológico. Le podemos hablar de lo cardiológico. ¿Qué aspectos a vos te interesa buscar y analizar en un paciente o una persona, un deportista, digamos, con esta característica? Lo primero que hacemos, una vez que ya descartamos todo lo que son riesgos, hicimos el chequeo, el apto médico típico anual, empezamos con la parte más divertida para nosotros, que es la parte deportológica, donde empezamos a evaluar composición corporal. Es muy útil usar antropometrías para evaluar si esa persona tiene la composición adecuada para estar en ese alto rendimiento. Vemos masa muscular, masa grasa, evaluamos también varios aspectos de su postura, más allá de que ya viene siendo evaluado anualmente. Hacemos tests específicos como el FMS, evaluaciones de screening de movimiento funcional, para ver desbalances, todas las cosas aspectos que nosotros podríamos encontrar y que podrían traerle, cuando esté haciendo su deporte, algún tipo de lesión o problemas. Después podemos avanzar un poco más y evaluar también fuerza, potencia, comparar con los parámetros que nosotros conocemos en el alto rendimiento y en ese caso, una vez que tenemos todos esos análisis, le podemos empezar a dar las indicaciones de lo que nosotros consideramos pertinente para mejorar esos aspectos. Y yendo exclusivamente al aspecto cardiovascular o específicamente cardiovascular, Gonzalo, ¿qué buscamos en estos pacientes, con estos postulantes a deporte de alto rendimiento, cuando queremos analizar exclusivamente lo que es riesgo cardiovascular para esta actividad? Bien, todo depende siempre del paciente que tengamos enfrente. En el caso tenemos un paciente joven, 17 años, sano. La verdad que hoy en día está bastante estandarizado cómo se puede evaluar estos pacientes, estos deportistas. Inicialmente una buena anamnesis es muy importante, sabiendo los antecedentes personales del deportista, del paciente, los antecedentes familiares, si hay algún antecedente, alguna miocardiopatía en la familia. Un examen físico bien completo, ¿sí? Nos va a ayudar mucho. Y después nosotros consideramos que es muy importante la realización de un electrocardiograma en estos pacientes. Siempre tenemos que tener una evaluación al menos anual de ellos. Después, a partir de todo esto que vayamos encontrando en estos pacientes, las características, podemos avanzar más con los estudios, realizando estudios por imágenes como ecocardiograma o alguna prueba funcional de esfuerzo en el caso de la necesidad deportiva del paciente. Gracias, Gonzalo. Gonzalo maneja el área cardiológica orientados a la parte deportológica, por eso le dimos esta participación. Vamos a contrastar este caso con un caso que es el otro extremo. Próximo slide. El otro caso es un paciente, o un candidato, digamos, a deporte de 43 años, que viene para control, hace recreacionalmente fútbol 5 con sus amigos, 1 o 2 veces por semana, ocasionalmente carreras de calle de 10 kilómetros, no tiene antecedentes personales ni familiares de relevancia y fuma ocasionalmente 1 o 2 cigarrillos en reuniones sociales. Ahora, vamos a este lineamiento. Guillermo, ¿cómo ingresamos a la evaluación global de este paciente o este candidato? Sin duda acá lo que priorizamos es la edad del paciente, independientemente que haga un deporte recreacional, entonces saber si está en condiciones reales de seguir practicando deporte, para lo cual haremos una exhaustiva evaluación cardiológica y tener un apto deportológico que nos dé seguridad o que le dé seguridad al paciente para que pueda seguir practicando deporte. Después, secundariamente, por la edad, seguramente habrá tenido alguna lesión traumatológica o una cirugía previa, por ahí se puede evaluar sus articulaciones desde ese punto de vista, pero creo que es secundario a la Pablo, parte global, que es la parte cardiológica. ¿Cómo es el enfoque de este candidato? En general, nosotros los deportólogos siempre decimos que la actividad física es buena, es sana y nos hace bien.
Lo que tenemos que saber es que en el momento en el que estamos realizando la actividad física, nuestros riesgos aumentan, levemente, pero aumentan en todos los casos. Entonces lo que nosotros evaluamos siempre es, primero que nada, el tema de los riesgos, ver si son los normales o están aumentados por algo, y en el caso de que estén aumentados, elevados, tomar las medidas para que esa persona no deje de hacer actividad física. La medicina del deporte trata de que todos nos movamos y hagamos actividad física. Cuando viene una persona de esta edad, generalmente lo primero que empezamos a evaluar es la parte de diagnóstico cardiológico, clínico, y empezamos a contrastarlo con los objetivos que tiene esa persona. Es muy importante saber qué objetivos tiene para saber hasta dónde nosotros podemos acompañar a cada persona, podemos indicarle si vemos algunos riesgos, qué poder hacer y cómo realizar la actividad física de la forma más tranquila posible y más controlada. Dentro de nuestras evaluaciones, con una persona de esta edad, hacemos la tríada diagnóstica de un análisis de sangre, el examen físico, una anamnesis y solemos pedir algún estudio cardiológico. Y después evaluamos también la parte postural y cualquier otro riesgo que pueda llegar a tener y empezamos a trabajar con esas personas. Y bueno, por último, Gonzalo, en este paciente, ¿cuál es la gran diferencia con el otro paciente en lo que es la evaluación cardiovascular? Si bien, digamos, la evaluación básica que hay que realizar en deportista, un paciente de 43 años, en el fondo es similar a lo que hay que realizar con el otro paciente. Acá hay un tema muy importante que bien ya lo aclararon perfectamente, digamos, en que las causas de mortalidad de posibles complicaciones cardiovasculares que puede tener este paciente son mucho más prevalentes, ¿sí? En estos pacientes arriba de 35 o 40 años, uno tendría que tener en mente que la probabilidad de tener un evento cardiovascular es mayor que en un chico de 17 años, en donde en realidad la probabilidad es ínfima y aparte uno busca otras cosas más relacionadas con la genética. En este paciente, la prevención cardiovascular hay que hacerla de manera mucho más fina, digamos. Sí. Si uno analiza las estadísticas y los trabajos sobre causa de muerte en deportistas, claramente lo que vamos a ver es que en el primer caso, lo que predomina como causa cardiovascular son lo que llamamos cardiopatías estructurales, pueden ser enfermedades hereditarias, la mayoría. La más común es la miocarditis hipertrófica en todos los registros, pero si vamos cambiando en edad, la causa más común después de los 40, 45 años de muerte haciendo deporte es la enfermedad aterotrombótica, es decir, lo que conocemos como la enfermedad vascular que se traduce clínicamente en los infartos o las distintas formas de presentación de los síndromes coronados agudos. Entonces los enfoques van a ir también orientados a cada uno de estos pacientes sobre ese riesgo exclusivamente desde el punto de vista cardiovascular. Vamos a pasar al siguiente slide. Bueno, el caso 1, como pidieron todos los especialistas, lo revisamos, tenía 113 kilos por la posición que jugaba, 1,98, 2,5 metros cuadrados de superficie corporal, un índice de 28, una presión arterial normal, pulsos presentes en todos los miembros, 55 latidos, no tenía anormalidades en la auscultación y desde el punto de vista pulmonar y de la perfusión periférica era todo normal. El pulso era regular y simétrico. La que sigue. Y cuando hacemos el electro, observamos esencialmente que es un electro con un ritmo sinusal y unos trastornos específicos de repolarización claramente en D2, ABF, B3, B4, B5, B6. Gonzalo, el electro. ¿Qué pensamos cuando recibimos o vemos un electro así en un deportista de esta edad? Bien. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Justamente esta es una de las razones por las cuales, digamos, el electrocardiograma es una parte importante, digamos, de la evaluación. Si bien uno no espera encontrar anormalidades, las anormalidades pueden estar y son significativas y esto obliga a uno a profundizar la evaluación. Uno, digamos, espera ver, digamos, un trazado en donde no tenga las ondas T negativas que se pueden observar. El hecho de que presenten más de una derivación y sobre todo que se vean desde lo que es la derivación de B4 a B6, que son más extendidas, eso ahí llama la atención. Encontrar T negativas en una derivación, 2, sobre todo de B1 a B3, eso en general
no suele relacionarse con hallazgos significativos, pero uno frente a un electro con estas anormalidades ya un poco más extendidas está obligado a avanzar con los estudios, sobre todo para ver la parte estructural cardíaca. Muy bien. Los trastornos electrocardiográficos, si uno analiza la literatura internacional, son diversos. Por ejemplo, los deportistas africanos o afroamericanos tienen más trastornos en el electro que los caucásicos, que sería el caso nuestro. Es decir, hay cambios raciales en los patrones electrocardiográficos, pero es más común verlos, los trastornos, sobre todo en los descendientes de población africana. El que sigue. Y ahora vamos al otro paciente. La evaluación inicial, lo revisamos, estaba todo muy bien, 13, 130, 80 de presión, 68 latidos por minuto, pulsos conservados, ruido cardíaco normales. Y el electro, próximo slide, vemos que es un electro normal, sin trastornos ni en la onda P, ni en el segmento PR, ni en el QRS, ni en la repolarización. No consideramos un electro sin anomalías significativas. Pregunta para el doctor Lynch. O sea que dijimos, este paciente, el principal riesgo es el desarrollo o la complicación de una enfermedad heterotrombótica. Es decir, para la traducción global, infartarse haciendo un deporte. ¿Cómo nosotros podemos predecir el riesgo de este señor de hacer esa complicación, inclusive no haciendo deportes? Santiago es el coordinador del área de prevención del ICSI, además de coordinar el Centro Médico Ornelta y estar acá en la que es la sede de San Isidro. Hoy en día contamos con varios scores de riesgo y guías de prevención cardiovascular a la hora de evaluar el paciente. Habitualmente las que más utilizamos son las guías europeas y las guías americanas del Colegio Americano de Cardiología. Estas guías lo que utilizan son distintos ítems. La edad, por supuesto, juega un rol muy importante en esto, en los niveles de colesterol, la presión que tiene en ese momento el paciente y la presencia o no de diabetes. En este caso, si uno se guía por las guías americanas de cardiología o las europeas, que son, como les dije, las que habitualmente utilizamos a diario, este sería un paciente habitualmente de bajo riesgo, según las guías europeas, o un riesgo intermedio a bajo, según las guías americanas de cardiología. ¿Completaríamos la evaluación solamente con scores o existen hoy a disposición imágenes que pueden apuntar un poquito más la puntería para saber qué probabilidad de tener un evento, inclusive no haciendo deporte, tiene alguien de esta edad con estos factores de riesgo? Sí, hoy en día contamos con imágenes a la hora de hacer la evaluación. Habitualmente es lo que nosotros buscamos, es lo que llamamos la búsqueda de ateromatosis subclínica, es la presencia o no de placas a nivel que puede ser evaluada a nivel carotidio o femoral. Este tipo de estudios los realizamos, digamos, con la utilización del ecodoppler de vasos de cuello o el ecodoppler de miembros inferiores y una vez que detectamos ya la presencia de placas a nivel de esos territorios, el riesgo del paciente, por supuesto, que es diferente. Luciano es especialista, además de coordinar la unidad coordinada, especialistas en imágenes, resonancia y tomografía. Además de la ecografía para evaluar riesgo, ¿hay algún otro método, llámese score de calcio, u otros que nos den utilidad? ¿Está consensuado, está aprobado, hay evidencias para hacer un score de calcio, por ejemplo, en este paciente? El score de calcio puede ser útil en este paciente porque es de riesgo, como dijo Santiago recién, es de riesgo bajo a intermedio, y en esta población específicamente es donde el score de calcio permite ajustar aún más todos los parámetros clínicos que uno tiene en cuenta para este paciente, como edad, colesterol, LDL. Entonces, en este caso, hacer un score de calcio que permita identificar o descartar la presencia de ateromatosis en las arterias coronarias permite ajustar mejor el riesgo y de esa forma las metas o el tratamiento que tiene que seguir. Brevemente, ¿cómo se hace un score de calcio? ¿Con qué aparato? ¿Cuánto irradia? ¿Y cuánto cuesta? Es un estudio muy rápido, se hace con un tomógrafo. Es importante que el tomógrafo tenga la capacidad de ser gatillado, o sea que sean las imágenes adquiridas en forma sincronizada con el ritmo cardíaco, con el electrocardiograma. Irradia realmente muy poco, estamos por el submilisievert, digamos, es 1 milisievert o menos. Y ¿cuánto cuesta? Aproximadamente debe costar 2.000, 3.000 pesos. Aquí claramente queremos enfocar nuevamente si bien en los dos pacientes estamos viendo su riesgo cardiovascular, en uno estamos buscando un tipo de enfermedad y en otro estamos buscando otro tipo de enfermedad, que esencialmente pueden tener
pronóstico inclusive independientemente del deporte si encontramos anomalías. Eso también es importante saberlo. Bueno, ¿cómo seguimos en el caso 1? Quedamos que hacemos un eco. ¿Estamos todos de acuerdo? La anomalía en el electro obliga a hacer un eco. ¿Y haríamos una ergometría o no en el caso 1 al haber encontrado esa anomalía? Y si tiene alguna utilidad, la ergometría en otro escenario que no tenga anomalía en el electrocardiograma. ¿Quién quiere opinar sobre esto? Gonzalo. Sí, en estos pacientes, digamos, estamos hablando del paciente joven de 17 años con este hallazgo en el electrocardiograma basal. Por un lado, como ya hablamos, estamos obligados a hacer una imagen, digamos, y inicialmente un ecocardiograma es esencial. Y una ergometría, digamos, claro que nos va a aportar para ver si estos cambios basales se modifican en el esfuerzo, es algo importante, porque ahí va a llevar a pensar en una posible, digamos, alteración circulatoria, una isquemia cardíaca, y también evaluar si esto no cambia. Si no tuviera cambios, digamos, en el electrocardiograma basal, yo creo que estos pacientes que hacen un nivel de entrenamiento muy elevado, que participan de competencias regularmente, deportistas competitivos, digamos, requieren tener periódicamente, digamos, no quizás en forma anual, pero periódicamente una evaluación con una prueba de esfuerzo para ver cómo responden cardiovascularmente al ejercicio intenso que practican. Siguiendo el caso 1, Pablo. ¿A vos la ergometría te alcanza para evaluar el rendimiento o cuando vos pedís ver, porque muchos pacientes confunden la ergometría cuando estamos viendo su rendimiento, nosotros en la ergometría no buscamos ver su rendimiento físico, sino buscamos básicamente hacer un test que detecte patología, no saber si está bien entrenado. ¿A vos una ergometría te alcanza o habitualmente después, si querés ver el grado de entrenamiento, vas a un estudio más específico? Normalmente nosotros pedimos estudios de consumo de oxígeno que los miden la capacidad aeróbica. Con el consumo de oxígeno evaluamos el nivel del sistema aeróbico, ubicamos el umbral entre lo que es el sistema aeróbico y el anaeróbico, y también nos sirve para ver la tolerancia o el tiempo que pueden soportar trabajando en forma anaeróbica. Justamente si estamos hablando de rugby, el rugby es un deporte muy anaeróbico, tiene que tener mucha tolerancia. Pero no dejamos de pensar que el sistema aeróbico ayuda muchísimo al mejor desempeño de los deportes. Es decir, que esto quede claro, sobre todo para los pacientes. La ergometría no sirve para saber si está bien entrenado o no, sirve para buscar enfermedad cardiovascular por medio de la sensibilidad y especificidad que tiene el test, según una frecuencia cardíaca estimada en función de la edad. Para ver realmente el entrenamiento, lo que se hace y lo que hacemos es consumo máximo de oxígeno. Daniel. En el caso segundo, ¿vos le ves alguna utilidad, aparte ya hablamos de las imágenes, hacer una ergometría a un paciente con las características del señor 2, que es el deportista ocasional con factores de riesgo, un riesgo entre bajo e intermedio? Daniel es cardiólogo de nuestro grupo, una persona con muchísima experiencia en todo lo que es prevención cardiovascular, y quiero tu opinión. La verdad que resaltando, digamos, el concepto que vos acabás de dar, en una persona que hace deporte de forma recreacional, que por lo demás, digamos, tiene un estilo de vida saludable, la prueba ergométrica en este caso uno la haría no para documentar el grado de entrenamiento, capacidad aeróbica, umbral, etcétera, etcétera. Yo considero que en estos casos aporta muy poco, porque, digamos, uno haría la prueba buscando lo que es la inducción o la detección de isquemia miocárdica. Y siempre tenemos que resaltar el concepto de cuál es la probabilidad pretest de este paciente de tener una enfermedad con una obstrucción determinada que pueda evidenciarse y desenmascararse con una prueba de esfuerzo, y como la probabilidad de él es muy baja, entiendo que con esa finalidad la prueba ergométrica se puede evitar. Vamos a salir por unos segunditos de lo cardiovascular y vamos a hablar de los riesgos traumatológicos. Específicamente, en el caso 1, Guillermo, ¿qué evaluarías traumatológicamente en un jugador de rugby que apunta para profesional? Al menos ese es el deseo del chico y lo que decían que jugaba, mejor dicho, muy bien. Esencialmente, desde lo traumatológico, ¿qué es y hacia dónde enfocás vos la evaluación en el caso 1? Fundamentalmente el estado articular, básicamente por tratarse de rugby, nosotros usamos en
En el deportista que empieza el rugby competitivo, una evaluación cervical, de la medición del canal cervical, por los riesgos de lesiones severas. Y después, si vemos en el chequeo clínico semiológico a una alteración articular específica, podemos hacer una evaluación global de rodilla o hombro, que son las lesiones más afectadas. Pero básicamente el chequeo de rutina se hace a nivel columna, cervical, que es lo a modo preventivo. ¿Se conforman con la placa o hacen resonancia para ver el canal medular en algunos casos? La medición del índice de TOR, que es lo que se hace de rutina, se hace con una radiografía de perfil cervical. Si hay alguna duda o alguna alteración, se puede complementar con la medición por tomografía del canal medular. Pero si no, hacemos simplemente una radiografía. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir centrando exclusivamente ahora en el primer caso, para ver los detalles que venían siguiendo. Próximo slide. Bueno, se solicitó una prueba ergométrica y un eco. Sigamos. En la prueba ergométrica, obviamente en el basal, se encontró esencialmente el mismo hallazgo. Durante el esfuerzo se hizo infradesnivel de esos hallazgos del trastorno de polarización, sobre todo D2, D3 a DF, B4 a B6, sin ninguna arritmia, con un comportamiento normal de la presión arterial, es decir, la presión arterial ascendió, y un comportamiento bastante lógico de la frecuencia cardíaca en función del entrenamiento del paciente, la que sigue. Bueno, un poco los hallazgos en el electro, y un poquito el tiramiento del ST que se ve ahí en B4, B5, B6, el que sigue. Y en el eco encontramos un diámetro de fin de diástole de 56 milímetros, un espesor del septum de 12,5, una aurícula izquierda dilatada, que es común verlas en deportistas de estas características, y un volumen de aurícula izquierda de 82 milímetros. Y acá la pregunta es para Celeste Carrero. La doctora Carrero es ecografista de nuestro grupo y se está dedicando mucho a estudiar ecográficamente los pacientes que hacen deportes y los hallazgos ecográficos y diferenciarlos en distintos escenarios. Celeste, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el eco en cualquier deportista y más con ese trastorno del electrograma que está descrito al inicio? Bueno, algo importantísimo es cuando derivamos al paciente, este paciente por ejemplo nos llegó ya con la sospecha del trastorno en el electro, porque uno obviamente va a buscar y tratar de descartar todo tipo de cardiopatía estructural. No era un paciente deportista normal, sino que tenía alteraciones en el electro basal. Y nosotros lo que vamos a tener que diferenciar son los cambios adaptativos del corazón al deporte versus cardiopatías estructurales que pueda tener el paciente. Como todos ustedes saben, muchos de estos pacientes hacen hipertrofia adaptativa por el deporte, las paredes empiezan a engrosar. Acá se ve que tenía el septum un poco engrosado y la pared posterior, pero lo que nosotros tenemos que diferenciar es, ¿esto es algo adaptativo y se le produce porque está entrenando? ¿O es que en realidad tiene una patología como la que se mencionó antes, que es la miocardiopatía hipertrófica, que es la principal causa de muerte súbita en estos pacientes? La verdad que tenía un espesor septal de 12 milímetros y medio a nivel del septum basal. Lo normal en una persona que no entrena de esta edad sería 9, 10 milímetros como máximo. En un pequeño porcentaje de deportistas de alto rendimiento, realizamos un trabajo el último año, vimos que un pequeño porcentaje puede llegar a tener valores de septum de hasta 12 milímetros, pero siempre tenemos que diferenciarlo de la miocardiopatía hipertrófica y buscar otros hallazgos. ¿Qué buscamos? Bueno, nos fuimos a fijar cómo estaba la aurícula izquierda, que estaba levemente dilatada. Esto no nos permite diferenciar totalmente entre uno y otro, pero a veces cuando la vemos muy dilatada puede ir hacia lo patológico. Evaluamos con Doppler tisular, las velocidades la verdad estaban mantenidas, a veces cuando esos parámetros dan alterados también nos puede hablar de cardiopatía. Entonces lo que hacemos cuando tenemos una zona gris donde no podemos diferenciar entre adaptativo, fisiológico y patológico es recurrir a otros métodos por imágenes de mayor complejidad. Siento ya la evaluación deportiva, Celeste. No te vayas, porque también hemos encontrado, para lo global, lo que más hemos encontrado en la evaluación deportiva y lo que está descrito es trastornos o alteraciones anatómicas en la válvula aórtica, es decir, la válvula aórtica bicúspide. Contame un poco del hallazgo de válvula aórtica bicúspide en esta población joven, cómo debemos manejarnos y por qué también es importante aprovechar que se están evaluando para buscarlo. Bien, bueno, nosotros tenemos una casuística acá privilegiada, vemos muchos pacientes jóvenes, hacemos mucho screening de patologías y encontramos un 2% de valvulopatía aórtica bicúspide, que la verdad se correlaciona con los hallazgos internacionales.
en el estudio que estamos haciendo. Y la válvula aórtica bicúspide es una válvula normal desde el nacimiento que no da síntomas, es muy difícil de hallar por el control, digamos, del examen físico, porque en estos pacientes por lo general no está dando disfunción valvular, y predispone a la dilatación de la raíz aórtica, y estos pacientes pueden tener disecciones aórticas, incluso haciendo deporte. Entonces es un hallazgo que prácticamente solo se encuentra con el ecocardiograma, es una herramienta muy útil en ese escenario, nos permite tomar conductas y evitando a veces resultados catastróficos. Bueno, hasta acá lo que tenemos es un paciente con un deporte o candidato, o ya estaba haciendo deporte de alto rendimiento, que tiene un electropatológico, una historia familiar, un antecedente de historia familiar en el padre, dudosa, no estaba claro, mi papá tiene algo en el corazón, y un eco en el límite, una ergometría inespecífica, digamos, los hallazgos de la ergometría inespecífica, y la pregunta es la siguiente, pone el slide aquí. La gran pregunta acá es, en este paciente, si lo que estamos viendo es una hipertrofia adaptativa por el deporte genera distintas formas de hipertrofia, todo depende del deporte que hagamos. Por ejemplo, el grado de hipertrofia que hacen los deportistas que levantan pesas es totalmente distinto a los que hacen maratones o hacen bicicleta, e inclusive en el rugby hemos visto patrones diferentes de ecográfica dependiendo de la posición que juega el jugador, si es un forward o es un 3/4, y eso tiene que ver con el tipo de entrenamiento que hace. La que sigue, ¿cómo nosotros más o menos analizamos, diferenciamos un corazón de deportista y una miocardía hipertrófica? Hay una zona gris entre un espesor de 13 y 15, que estaría este muchacho ahí, sobre todo con el punto a favor del electro. El diámetro del ventrículo izquierdo menor a 45, el diámetro diastólico mayor de 55, va hacia un lado o hacia el otro. El deportista llega a dilatarse a 55, el hipertrófico no está tan dilatado. El crecimiento auricular izquierdo está más agrandada la aurícula en la hipertrófica, pero también puede agrandarse en los deportistas. Nosotros lo hemos visto que los deportistas sin hipertrófica también tienen la aurícula poco dilatada, pero acá la dilatación es más exagerada. El electrograma de la hipertrófica tiene esto, una alteración clara en la repolarización, sobre todo en B3, B4, B5, 6 y D2 y ABF. Puede haber en B1, B2, B3, y eso sí es más inespecífico. El patrón diastólico alterado, el sexo femenino, el espesor mayor de 16 sí es claramente para una hipertrófica, un 15, 16 ya muestra claramente, no tanto una zona. Un dato importante es regresión del espesor con el desentrenamiento. Muchas veces una manera de saber si es una cosa o la otra es desentrenarlo 3 meses y ver qué pasa con el espesor. Puede reducirse en la mayoría de los casos, si no se reduce puede ser una hipertrófica. La historia familiar, en este caso, había una historia que no estaba todavía confirmada, pero el padre tenía algo. Y por último, esto último que vamos a hablar acá. Como dijo Celeste, la manera hoy de evaluar la miocardía hipertrófica, sobre todo si tenemos duda, como esta, hay algunas que con el eco no tenemos duda, pero igual hoy la resonancia aporta información extra, por ejemplo, además de ver mejor la anatomía, podemos ver si hay fibrosis o no con el gadolinio. La resonancia hoy sería el método estándar para definir claramente una hipertrófica y evaluarla correctamente desde el punto de vista de las imágenes, la que sigue. Y en el análisis de este paciente, era el caso 1, me refiero, asintomático, un eco más o menos, una pérdida negativa, una hipertrofia fisiológica, que estaba la duda si es por deporte, versus un electro claramente patológico, un padre con probable miocardía, una enfermedad, y la duda era si la hipertrofia era patológica o no, que era el signo de pregunta en todo esto, la que sigue. Por eso se decidió hacer una resonancia con gadolinio. El caballero, el doctor Di Stefano, va a comentar un poco la resonancia, porque la hizo él, los hallazgos y qué utilidad tiene la resonancia en este caso. Bueno, como decía Pablo recién, el uso de la resonancia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica hoy tiene 2 escenarios. La sospecha diagnóstica, porque la resonancia no tiene problema de ventana, entonces es muy precisa para ver aumento de los espesores. Y el segundo escenario es en el paciente que ya tiene diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque el hallazgo de gadolinio hoy está más que aceptado que es un marcador pronóstico en la miocardiopatía hipertrófica. Este paciente que venía con sospecha diagnóstica, por electro, por eco, le hicimos una resonancia. Y lo que vimos acá, lo que se ve de izquierda a derecha en el monitor es una imagen en 4 cámaras, donde vemos en la parte superior de la pantalla el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo,
y las 2 aurículas correspondientes, donde vemos que tiene una buena función, una buena fracción de eyección de los 2 ventrículos, las aurículas, ambas aurículas algo dilatadas. En la imagen central vemos una imagen 2 cámaras, donde vemos la cara anterior e inferior del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y acá ya vemos el primer estigma de miocardiopatía hipertrófica que tiene un divertículo inferior. Son estigmas que se asocian al genotipo de miocardiopatía hipertrófica. Y por último vemos una imagen en tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde vemos el septum anterior, la cara posterolateral, la aorta y la aurícula izquierda. Acá es donde se hacen las mediciones, es en eje corto. Acá vemos un eje de izquierda a derecha, vemos un eje corto basal, uno medial y uno apical. Y acá es donde vemos, y uno mide el máximo espesor en el segmento determinado. Acá nos dio que tenía el máximo espesor en la cara anteroseptal del ventrículo izquierdo, que nos daba 14.5 milímetros de espesor máximo. El diagnóstico de certeza es espesores más de 15, o sea, este paciente estaba al límite, ¿sí? Pero ya, digamos, esto más los estigmas de miocardiopatía hipertrófica, como el divertículo inferior, tenía también la valva anterior de la válvula mitral elongada, otro estigma que se asocia a miocardiopatía hipertrófica, y por último hicimos las imágenes de realce tardío, donde vemos que tenía pequeños focos de realce tardío, esto se asocia a fibrosis, en la cara anteroseptal e inferoseptal del ventrículo izquierdo, en los segmentos basales y en los segmentos mediales, da a pensar que esto es una miocardiopatía hipertrófica en forma incipiente, y esto fue lo que se informó. Datos importantes hoy en la hipertrófica, el gadolinio. Ya hay trabajos y probablemente en el futuro lo que pronostica, como ya se sabe, inclusive en la dilatada idiopática, es el porcentaje de gadolinio que tenga el miocardio. Para la hipertrófica, algunos grupos están hablando más de 15, lo convierte en un paciente de alto riesgo, inclusive con conducta para alto riesgo de hipertrófica. Pero realmente también hay fibrosis, que esto no se debería ver en un corazón de deportista. No obstante, como teníamos duda con este paciente, porque había intermedios y estábamos definiendo una vocación, se planteó el test genético. En este escenario, Daniel, ¿qué opinas del test genético en este escenario? La investigación de la carga genética en patologías claramente de origen genético como es la miohipertrófica en los últimos 15 años aproximadamente, con grupos de referencia que están en La Coruña, en España, con Lorenzo Monserrat y también el grupo de Mount Sinai en Nueva York, han demostrado que tiene un rol muy importante, sobre todo no porque definan en forma concluyente, sino que agregan un elemento, cuando está la duda, diagnóstica, y si no también pronóstica. En este caso, ante la situación, como decís, de un joven con un deporte competitivo, con toda la intención de seguir avanzando en el desarrollo de su carrera deportiva, yo creo que sería razonable apelar al test genético como para redondear el diagnóstico, para mí hasta acá muy probable, de miocardiopatía hipertrófica. Uno a veces se maneja siempre con criterios diagnósticos que tienen un valor nominal, y a veces yo planteo que no tenemos que ser tan fundamentalistas en los valores, sino la suma de cosas. Este chico hacía un deporte que está asociado con el hallazgo de miocardiopatía hipertrófica, no como respuesta adaptativa, tenía un electro anormal, tenía un ecocardiograma que era normal, tiene una resonancia que aporta información muy orientativa hacia el diagnóstico, de manera tal que ante una prevención clínica muy grande, el test genético creo que podría ser concluyente si es positivo, como para tomar una conducta muy difícil, que es sugerirle que no siga con la competencia. ¿Qué hacemos con este caballero? Primero, ¿lo dejamos hacer deportes o no dejamos hacer deportes? ¿Cómo lo estratificamos ya desde la miocardiopatía hipertrófica? Es una miocardiopatía hipertrófica de alto riesgo, de bajo riesgo, de moderado riesgo de muerte súbita, que es el gran problema que tiene la hipertrófica. Los pacientes de hipertrófica, un grupo considerado de alto riesgo, con un score que tiene su problema, puede caracterizar a quién va a ser muerte súbita independientemente del deporte. ¿Cómo nos manejamos? A ver. Bueno, y acá estamos, digamos, frente a la situación que uno nunca quiere, la verdad. Digamos, si bien uno, cuando hace la evaluación, busca
busca encontrar, digamos, cosas buenas. Lo que también se trata de descubrir son estos pocos casos que pueden tener, digamos, causas potenciales de mortalidad, digamos, en una persona uno no lo espera. Estos casos son difíciles, la verdad, pero cuando tenemos ciertos diagnósticos, uno, digamos, a través de lo que es la relación médico-paciente, la relación con la familia, charlar bien con los pacientes, tiene que evaluar, además, la parte objetiva médica y, digamos, viendo la posibilidad de que este paciente, digamos, tenga una vida plena su vida, pero no en cuanto al deporte competitivo. Acá uno tiene que ver en lo que es objetivo, en la miocardiopatía hipertrófica, el riesgo de muerte súbita a los 5 años, se puede calcular por diferentes scores. Este era bajo, digamos, si uno se ponía a ver los factores mayores, digamos, de riesgo para muerte súbita, no presentaba, digamos, no había tenido eventos de muerte súbita, no tenía una prueba de alto riesgo, no tenía antecedentes familiares de primer grado de muerte súbita y no tenía espesores excesivamente altos. Tenía realce tardío en la resonancia, que es un criterio, se podría decir, menor, está en discusión, es algo, digamos, a evaluar. La realidad es que a través de estas cosas uno puede, digamos, decirle al paciente que va a tener una vida plena, pero hay que charlar muy bien con ellos y con la familia y todo, la posibilidad de, digamos, separarlo de la actividad deportiva de alto rendimiento, competitiva, de alta exigencia. Un poco acá hay que diferenciar dos cosas, el riesgo de hacer deporte de alto competitivo del riesgo clínico de él como cualquier paciente. Para nosotros, claramente, y con evidencia, es una miocarditis hipertrófica de bajo riesgo de muerte súbita, pero al día de hoy, con la información disponible, quizás más adelante, si tenemos muchas de estas mutaciones y las seguimos, vemos y capaz que sepamos que no es tan alto riesgo como las mutaciones comunes o más frecuentes, no es recomendado la actividad deportiva competitiva según las guías americanas, las guías europeas y la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, esencialmente en este caso. Pero esto es un ejemplo claro de cómo podemos encontrar algo en la evaluación deportiva un deportista joven. Ahora vamos al otro caso, que es lo más frecuente, la que sigue. Bueno, al otro paciente le hicimos, como dijimos, un laboratorio, hematocrito bien, glucemia 105, urea normal, función renal normal, ionograma normal, colesterol 220, HDL 45, LDL 162, un poquito de triglicéridos, hepatograma normal, un Euroscore bajo intermedio, un score del ACC 7%. Profesor, doctor Santiago Lynch, ¿qué opina en este escenario hasta acá con este score? ¿Vos cuál sugerís o cuál creés que se adapta mejor a nuestra población y a nuestras características étnicas y raciales, culturales? Sí, probablemente el score europeo sea el que más se adapte, digamos, a la población nuestra, digamos. El americano, como hemos dicho, por ahí sobreestima y eleva más el riesgo de los pacientes y muchos pacientes que por ahí serían de bajo riesgo ya estarían en un riesgo más elevado. Y la conducta, digamos, tanto de evaluación como terapéutica también cambiaría en ellos. Nuevamente, Daniel, a vos que te gusta tanto, ¿qué diferencia hay entre tener o no tener una placa? No hablo de IMT. IMT, nosotros, índice de espesor íntima media, en las guías europeas inclusive no están incluidas, en las nuevas. No le damos tanta trascendencia, pero la palabra placa en un estudio de imágenes. Resaltar brevemente, como decís vos, después de un tiempo que se le daba cierto impacto pronóstico a detectar el espesor íntima media aumentado, hoy la verdad que todas las guías lo han dejado de lado y claramente se jerarquiza la presencia de enfermedad subclínica como una placa localizada, como dijo Santiago, en el territorio que puede ser iliofemoral o carotidio. A mí me parece que esto es muy importante como información pronóstica agregada. Santiago lo mencionó, disponemos de diversos scores de riesgos que hacen una estimación de riesgo absoluto a 5 y 10 años, con variables que son las habituales utilizadas y que obviamente son todos métodos perfectibles, que nos dan una primera aproximación. Acá el tema se jerarquiza aún más porque ya acá tenemos objetivación de una enfermedad en una expresión subclínica aún que la evidencia acumulada en los últimos años claramente demuestra que ese paciente tiene un riesgo distinto, mayor por supuesto, del que no tiene enfermedad carotidia. Acá ya estamos hablando de una enfermedad que en su evolución natural se complica con fenómenos trombóticos impredecibles y eso condiciona los eventos que tienen impacto pronóstico. De manera tal que, como bien dijo Santiago, cuando nosotros tenemos alguna duda o planteamos una estimación de riesgo intermedio inicialmente, el agregar información tratando de encontrar o no una enfermedad subclínica nos define
la reclasificación y la conducta a seguir, ¿no? Un solo comentario además. Yo creo que en este paciente, independientemente de lo que sigamos en la discusión, todos vamos a estar de acuerdo. La conducta terapéutica con mayor impacto en su riesgo cardiovascular es, aunque lo haga muy esporádicamente, que deje de fumar. Eso es clave para el paciente. Porque el cigarrillo en un paciente joven agrega mucho más riesgo, está en la literatura y lo vemos a diario, de lo que nos puede predecir un modelo determinado, ¿no? Bueno, justo. Cuando vamos a analizar a un paciente, esencialmente, que quiere hacer deporte, lo que estamos evaluando es su riesgo cardiovascular global. Básicamente acá, Daniel tocó un punto importante y quizás más importante inclusive que bajar el colesterol, es que este paciente no fume. Acuérdense que los pacientes que están al lado de fumadores ya tienen un riesgo aumentado. El hecho de fumar, aunque sea 1 o 2 cigarrillos, ya le aumenta el riesgo. El doctor Mauro Pandolfi se encarga de la parte de tabaquismo acá del ICSI. Mauro, básicamente, ¿cómo es tu estrategia para que este señor haga lo más importante que tiene que hacer, que no es hacer deporte? Muchos pacientes dicen, fumo doctor, pero hago deportes. Digo, no sirve para nada. Doctor, tengo colesterol bajo, pero fumo, tampoco sirve para nada. ¿Qué hacemos para que este señor deje de fumar? Sí, es cierto. El hecho de hacer deporte o de tomar medicación no lo exime de tener un alto riesgo cardiovascular, por lo cual lo más importante, como bien dijo Daniel, es de entrada abandonar el hábito tabáquico. Hay distintas estrategias para dejar el hábito tabáquico. Básicamente se utilizan medicación como para reducir digamos, la ansiedad y la dependencia, y después también se va adaptando el tratamiento según cada persona, porque digamos, hay distintos motivos por el cual los pacientes fuman. Y eso también se va a ir viendo según cada caso, se va adaptando, pero básicamente hay digamos, un enfoque psicológico y un enfoque farmacológico, ¿no? Digamos, la finalidad es que el paciente deje de fumar de la menor, en el modo menos traumático, ¿no? Y de la manera más efectiva. No te vayas. En el ICSI está prohibido el cigarrillo electrónico. ¿No es cierto, doctor? ¿Qué sabemos del cigarrillo electrónico? Es cierto, el cigarrillo electrónico muchas veces a los fumadores les resulta interesante porque es una opción, digamos, a veces interpretada como no tan nociva como el cigarrillo. De hecho, digamos, hay mucha controversia al respecto porque a pesar de que no tenga las miles de sustancias que tiene el cigarrillo, todavía no está aprobado. De hecho, la FDA no la aprueba, la ANMAT tampoco lo ha aprobado, pero está visto en últimas investigaciones que las sustancias que contienen, de hecho, si uno ve el líquido que uno le coloca al cigarrillo, tiene una base aceitosa con glicerol, podría tener potencialmente efectos cancerígenos. Entonces no es tan inocuo como habitualmente la gente cree. Entonces, para este paciente lo primero es dejarlo de fumar, o lo inducimos culturalmente o farmacológicamente, no cigarrillo electrónico, ¿está claro? Ahora la pregunta, esto libre, ¿puede hacer deporte o no puede hacer deporte? ¿Le damos una medicación para bajar el colesterol o no? ¿Doctor? Y si me permite una tercera que me parece muy importante la primera pregunta ahí. El perfil lipídico del paciente nos obliga a tomar conducta. Hay un concepto que deberíamos siempre resaltar los que estamos enfocados en prevención cardiovascular. Nosotros los médicos no indicamos un tratamiento farmacológico por un determinado valor de colesterol. Eso que quede claro. 40% de los pacientes que tienen eventos de infarto tienen un colesterol promedio para la edad y el sexo. De manera tal que lo que nosotros tomamos la conducta de iniciar tratamiento farmacológico por el riesgo vascular global de ese paciente, que incluye, entre muchas variables, un determinado valor nominal de lípidos. De manera tal que, a la pregunta tuya, yo creo que la literatura no lo sustenta y uno nunca le prohibiría que haga deporte. Pero sí me parece que sería interesante tener una charla con el paciente para concientizarlo que la actividad deportiva que le está haciendo, por más que crea que está de algún modo cubierto, con su hábito tabáquico, aunque no sea importante, le aumenta un riesgo. Y que entonces, además de dejar de fumar como prioridad absoluta en una estrategia de prevención,
uno estimularía así la actividad física aeróbica de moderada intensidad, porque sin duda que es saludable. Y le damos estatinas, no lo dijiste, así se lo voy a dejar a Santiago. Santiago, ¿le damos estatinas? ¿A objetivo de colesterol LDL o objetivo de dosis por riesgo? Sí, hoy en día ya el objetivo del LDL en un paciente ya con presencia de placa deja de tener valor. Acá, digamos, lo que vamos a evaluar es el riesgo ya de la presencia de placa y estatinas en dosis altas, intermedias a altas. Es decir, que este señor va a tener que recibir estatinas porque cambió de riesgo, esencialmente el riesgo lo dio, además del score que estaba ahí, la placa lo empujó más para arriba en su probabilidad de tener eventos, y la estatina tiene que quedar claro que es uno de los fármacos con más evidencia a favor en lo que es la prevención de eventos cardiovasculares, sobre todo lo que es infarto y stroke. Muy por arriba de la aspirina. Mucha gente dice, doctor, yo tranquilo, tomo una aspirina. La evidencia a favor de la aspirina es muy, muy poco sólida al lado de la estatina. Probablemente cuando había estatina tenía un valor, pero además la aspirina puede hacer mal. Puede generar sangrado, cosa de la estatina, los efectos adversos son todos controlables y reversibles y una baja tasa. Por lo tanto, la estatina es la indicación, el dejar de fumar, y puede hacer actividad física a un grado moderado. ¿Lo subimos en una ergometría a este señor? Sí, lo subimos en una ergometría. Bueno, de vuelta a lo mismo, sí, en este paciente arriba de 35 o 40 años ya encontramos algunos factores de riesgo, sí, fumador, perfil lipídico un poco alterado, digamos ya arriba de los 40 años todo paciente prácticamente ya debería tener un paciente que sobre todo hace actividad física, no estamos enfocando al paciente que hace actividad física, debería tener una evaluación funcional simple, al menos inicial, como la ergometría. Que sea una ergometría, la ergometría sí se fue normal, que la ergometría sea normal no le baja el riesgo. El riesgo de este paciente sigue siendo alto. Es decir, la ergometría positiva quizás haría subirle más el riesgo, o inclusive cambiar la conducta, o inclusive contraindicar el esfuerzo. Que sea una ergometría normal, como fue en este caso, no le baja el riesgo. El paciente va a tener que dejar de fumar y tomar estatinas. Este señor se debería controlar en un programa de prevención primaria, que le llamamos, porque no ha tenido evento, pero tiene un riesgo de poder hacerlo si no modifica algunos parámetros, y eso, como dijimos, es hábito, estatina y actividad física acorde a la edad y su escenario clínico. Omar, vos querés hacer preguntas globales, como habíamos quedado al final. El caso terminó así, le dimos estatina, lo dejamos de deporte, no maratones. Pablo, ¿querés agregar algo? Cuando nosotros decimos si el paciente puede o no hacer actividad física, nosotros pensamos, una vez que vimos todos los riesgos que tiene y todos lo que hablamos recién, es no solamente puede, sino que debe. Lo que pasa es que tenemos que evaluar cuáles son las intensidades, lo que nosotros queremos hacer como prescripción. La actividad física es una parte del tratamiento, no solamente es una diversión. Está comprobado que los pacientes que tienen colesterol alto muchas veces modifican muchos de sus valores, aumenta el HDL, por ahí disminuye los triglicéridos, mejoran los niveles de glucemia. Entonces siempre tenemos que pensar no solamente en la actividad física como una diversión, un deporte, sino como parte de un tratamiento. Estamos hechos con muchos huesos, articulaciones, músculos, y eso significa que tienen que usarse. Pablo, muchísimas gracias. Omar va a hacer preguntas generales a todos. Bueno, primero agradecerles la presentación, la atención que han tenido cada uno de ustedes y cada uno de los expositores. Generalmente los que practican, doctor Boto, generalmente los que practican deporte de alto rendimiento, como rugby, hockey, sus asociaciones, la Asociación de Hockey, la URBA, la UAR, exigen a chicos que están en menores de 15, un control físico, clínico y algunas ciertas estudios complementarios. Yo creo que como padre de ex-rugbyer me sentí muy confortable cuando me dieron esa gran planilla que hay que llenar y completar todas esas cosas. ¿Habría algo que debiera agregarse o si esto también tendría que extenderse, por ejemplo, a chicos en secundario que hacen actividad física en forma más reglada? Sin duda, todo lo que sea la parte preventiva va a ayudar a
evitar estos casos o a tener diagnóstico precoz de estos casos. Así que todo lo que sea preventivamente y extender los aptos médicos a nivel secundario va a ayudar sin ningún tipo de duda. La Unión Argentina de Rugby en este caso exige el apto médico desde juveniles. En infantiles solamente exige una evaluación del pediatra con un certificado médico del pediatra, pero después en juveniles requiere el apto médico específico con ese formulario que vos decís y los estudios correspondientes. Te agradezco mucho. Hoy, antes del Ateneo, tuvimos que hacer una urgencia con el doctor Mieres y era el segundo paciente. 52 años, no tenía factores de riesgo, no fumador, 2 veces por semana de entrenamiento para jugar competencias de fin de semana de fútbol. Juan, ¿podés comentar un poquito? Y seguramente tendrás alguna pregunta para el seguimiento de los pacientes. Este es un paciente prácticamente con pocos factores de riesgo. Le hicimos la cinecoronografía porque había presentado un síndrome coronario agudo con elevación enzimática y con cambios electrocardiográficos, y nos encontramos que tenía una placa ulcerada y complicada en la descendente anterior. Le pusimos un stent y restauramos el flujo normalmente. Y a nivel global observamos que tenía placas leves a moderadas en la coronaria derecha y también en otros sectores de la descendente anterior. Con respecto a este paciente, lo que uno se pregunta a nivel deportivo es si cuándo nosotros le damos el alta o cuándo el paciente estaría en condiciones de reincorporarse a la actividad deportiva. Daniel, y si puede hacerlo, ¿no es cierto? Lo que está, según las últimas guías actualizadas, después de un procedimiento de una angioplastia, digamos de un solo vaso, exitosa, sin complicaciones, conociendo el resto del árbol coronario con lesiones no significativas, es guardar reposo relativo por el lapso de 30 días y después empezar en forma gradual y progresiva. Y retomo el hecho que la evidencia de esas placas de poca significancia en cuanto al grado obstructivo, pero que ya tiene una expresión, marcan que este paciente, sumado al evento clínico de un síndrome agudo, tiene un riesgo muy alto a la recurrencia de eventos dentro del año y a lo largo de la vida, de manera tal que uno debería implementar una estrategia de prevención secundaria muy agresiva, con valores muy bajos de colesterol y los otros factores de riesgo que estuviesen presentes, para que mejore su evolución a largo plazo. Pablo. En este caso hay 2 escenarios de riesgo. El riesgo está, digamos, el riesgo cardiovascular de su enfermedad aterotrombótica que se expresó con esta placa, pero además tenemos el riesgo que el paciente ahora tiene un stent. Es decir, el stent tiene un riesgo trombótico per se, si bien es una solución mucho mejor que tener el trombo, es un riesgo que se le añade al paciente. Entonces, en estos esquemas va primero el esquema de doble antiagregación, sobre todo con los antiagregantes de nueva generación, que han demostrado algunos beneficios respecto a los estándares. Por lo tanto, ese es uno de los riesgos que vamos a evaluar. El otro riesgo es el riesgo de sangrado, porque una vez que iniciamos el esquema de doble antiagregación, lo que estamos evaluando es, muy bien con este paciente, le bajamos riesgo, agregamos una arteria, pero estamos incrementando la probabilidad de sangrado, entonces ahí entran los riesgos de sangrado, que también hay que explicarle a los pacientes. Y después, a corto y largo plazo, la estatina. Es decir, acá lo que va a cambiar la historia de la enfermedad a largo plazo, cuando hablamos de largo plazo es más de un año, es un régimen agresivo con las estatinas. Nosotros en la unidad coronaria usamos 80 miligramos de atorvastatina, como está descrito en trabajos al respecto. Y el esquema de doble antiagregación, por ahora, en un escenario de síndrome coronarico agudo como fue por un año, usando los inhibidores o los antiagregantes de nueva generación con aspirina. Pero acá el paciente hay que explicar claramente que está con un doble esquema de antiagregación que va a tener, además de las cuestiones cardiovasculares, el sangrado en juego. ¿Okay? Por lo general, nosotros a estos pacientes los sacamos 6 meses de la actividad física competitiva intensa y después de los 6 meses empezamos gradualmente a dejarlos de hacer cosas, digamos, controlando la intensidad y la magnitud del deporte, que no tiene que ser lo que era previamente al evento, porque ya pasó a ser un paciente de alto riesgo, como dijo Daniel, al año, por haber tenido un síndrome coronarico agudo, ya tiene más riesgo de tener un nuevo evento al año, y lo que se ha visto en seguimiento a 3 años, que además de poder tener un evento sobre la placa o el evento que tuvo, puede tener un evento sobre otra placa que tiene en esas calcificaciones. Así que este paciente debe ser seguido de cerca y en la cuestión física hablarlo muy claramente. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Muchos quieren volver a la actividad física
intensa, jugar partidos, y hay que realmente graduar eso y optimizarlo a la realidad de la enfermedad. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Janina, vos que sos maratonista y Peri, un segundo. La doctora Janina hace deporte de alta competencia, y me gustaría saber si cuando vos vas a practicar, no como médica, sino como maratonista, el deporte, si te exigen algún tipo de control previo. Últimamente, desde el año pasado, se está exigiendo un apto físico en todas las carreras mayores de 3 kilómetros a 5. Generalmente esto antes no pasaba y se vio que había habido casos de muerte súbita en las carreras de más de 10 kilómetros. Y por otro lado, en los gimnasios, en Capital Federal, también están exigiendo un apto físico para hacer deporte. ¿Y ese apto físico en qué consiste? ¿En que yo como médico diga que es apto físico, o tiene que tener ciertas características complementarias como una prueba ergométrica, como una ecografía, análisis clínicos? En el caso de las carreras de calle, la evaluación, y de aventura también, la evaluación queda a cargo de un cardiólogo. Y en el caso de los gimnasios puede ser cualquier médico. O sea que la evaluación está determinada por el cardiólogo que vea al paciente. Él decidirá si le hace electro o si necesita algún otro estudio. Bueno, gracias, Janina. Yo les quiero agradecer al Instituto Cardiovascular San Isidro y al Sanatorio de las Lomas, y por supuesto a cada uno de ustedes en particular, y a Pablo, que hayan permitido que Medicina y Salud, que es un programa que se emite por cable, haya tenido esta presentación, que realmente es muy importante. La hemos escuchado con atención porque todos aprendemos de esto, y creo que a la gente, cuando vea que el tema va a ser deporte y salud, le va a interesar mucho, porque como creo que lo dijo vos, Pablo, hacer deporte hace bien, es fantástico, pero hay que ver en qué condiciones hacemos el deporte, si estamos en condiciones buenas. A nosotros nos ha tocado, me acuerdo en la residencia, un boxeador profesional con más de 20 peleas con una coartación aórtica severa. O sea, es inaudito. Yo, hace ya muchos años, décadas atrás, es inaudito que eso pase. No puede llegar un deportista de alto rendimiento con una coartación aórtica severa, o con una comunicación interventricular o un ductus. ¿Cómo llegan? Hemos cerrado una CIB recientemente con el doctor Miere y con el doctor Alfredo Rodríguez en un joven de 22 años deportista. Ese chico nunca, nadie le apoyó un estetoscopio, nadie le hizo una ecografía. Realmente me parece que este tipo de ateneos y la difusión de estos ateneos hace que tomemos conciencia. Medicina y Salud les agradece mucho a ICSI, al Sanatorio Las Lomas y a cada uno de todos ustedes.